ha cambiado la responsabilidad social sobre el medio y la concepción social del medio, y en ese sentido se ha pasado a considerar la sociedad que muchas más cosas son patrimonio, es decir, que muchas más cosas tiene la sociedad el deber de conservar y proteger, y a la vez tiene el derecho de disfrutar y conocer. Esto es un fenómeno que se ha dado a nivel global en las últimas décadas, un fenómeno de una enorme trascendencia para la cultura y para la sociedad, y un fenómeno que nos debe de llenar de alegría a los que trabajamos en patrimonio, porque eso hace que nuestro trabajo sea cada vez más importante para la sociedad, aunque también cada vez más complejo, cada vez más difícil por estos cambios que estamos viviendo. ¿Cómo nos enfrentamos a ese reto que supone esa transformación del concepto de patrimonio con los instrumentos que tenemos, los instrumentos heredados del pasado? Pues en primer lugar hay que afrontar unos cambios legislativos. La legislación tradicional basaba su eficacia en la declaración de determinados elementos que son los que eran protegidos. Pero, sin embargo, aspectos como el patrimonio inmaterial, como el paisaje, como el patrimonio popular, difícilmente puede ser protegido y conservado a través de este sistema de declaraciones individuales. Hay que crear nuevos instrumentos y hay que crear nuevos ámbitos de la ley que pueda proteger este patrimonio. Esa reforma de la legislación está pendiente. Hay que tener en cuenta que en España no solo hay una legislación estatal, sino también hay 17 leyes autonómicas, y cambiar todo ese sistema es algo complejo que requiere tiempo. Hay que tener en cuenta también que la ley de patrimonio afecta a más de 1000 leyes y disposiciones legales distintas de una o de otra forma. Entonces, es un cambio que hay que abordar en los próximos años y crear nuevos ámbitos de protección dentro de la ley. Por otro lado, el hacer frente a esos retos del patrimonio requiere profundizar en esa colaboración institucional que en España se ha desarrollado en los últimos años. El sistema español es complejo porque es un sistema descentralizado, y entonces tenemos el nivel estatal de actuación, tenemos el nivel regional de las comunidades autónomas, tenemos el nivel de la administración local, tenemos luego muchas entidades, asociaciones, fundaciones, la iniciativa privada, todos ellos actuando sobre unos bienes. Llegar a coordinar todo ese proceso es una labor ardua, pero es necesaria para que toda esa acción, que por otro lado es muy enriquecedora, el que se pueda actuar desde distintos ámbitos, pueda actuar con los mismos criterios, con una metodología parecida y tendiendo hacia los mismos fines. Simplemente unos datos: si vemos la inversión que se hace en patrimonio en España, pasamos a la siguiente. Nos damos cuenta que entre los distintos niveles competenciales, estos son datos del 2007, pero son más o menos parecidos a los que podemos encontrar ahora, la administración estatal, la administración de las comunidades autónomas y la administración local, entre todas ellas tenemos unas cantidades alrededor de 1.600, 1.800 millones de euros de inversión anual en patrimonio, que es una cantidad importante la que se genera. Conseguir que esa actuación diversa y amplia pueda estar coordinada es muy importante. Hay que tener en cuenta también que estos son datos de un artículo reciente de unos investigadores. El gasto turístico-cultural, entendido como aportación del turismo cultural y del consumo cultural en España, es de unos 50.000 millones. Eso pone de manifiesto que una inversión en patrimonio de no llega a 2.000 millones sirve de factor de ayuda para ese consumo cultural importante de 50.000 millones. Es decir, hay un retorno claro, hay un retorno importante de la inversión en patrimonio y de la inversión en cultura.
Por otro lado, aparte de afrontar estos retos de cambios administrativos, de cambios legislativos, hay que hacer un cambio en el tipo de conservación. La conservación preventiva es un elemento que se impone en la inmensa mayoría de los casos y tenemos que pasar de esa época que se concebía la conservación como una serie de intervenciones y restauraciones sobre los bienes a pasar a una época en la que lo importante es prevenir los daños y actuar antes de que sucedan. La crisis económica actual ayuda a cambiar esta óptica y a darse cuenta que no se puede seguir gastando sumas inmensas en hacer actuaciones que al final muchas veces son incluso contraproducentes. Cambiar esta dinámica es otro de los retos que tenemos por delante y en ese sentido el Plan Nacional de Conservación Preventiva que se presentó hace 3 semanas, se presentó al Consejo de Patrimonio, va a tener un papel fundamental en esta nueva dinámica. Hay otros aspectos. Desarrollar la innovación y la investigación en patrimonio con un carácter adecuado a la inversión que se hace es un factor importante también para mejorar la calidad de las intervenciones, para conseguir mejores objetivos y para trabajar cada vez más de forma más eficaz. Y finalmente, bueno, también los aspectos de documentación y difusión son fundamentales y la transferencia de conocimiento y formación a toda la sociedad. Realmente una institución como la nuestra, ahora hablaré de ello, como el Instituto de Patrimonio Cultural, hace una actividad de intervención sobre el patrimonio que lo que más nos interesa es que genere conocimiento, genere nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos conceptos para poder luego transferirlos a la sociedad. Si ponemos, bueno, si ponemos en un esquema la concepción que ahora tenemos de intervención sobre el patrimonio, hemos pasado de esa época en la que nos dedicábamos fundamentalmente a conservar y restaurar a una época en la que tan importante como la intervención es la investigación, la documentación, la formación y la difusión, formando esa estrella de 5 puntas porque todas están interconectadas, que generan una serie de intervenciones desde planes directores, proyectos, intervenciones, proyectos de investigación y que todo en su conjunto forma lo que es una gestión global del patrimonio. Y ahí, en esa constelación, tiene un papel muy importante la difusión. La difusión, por un lado, la transferencia de tecnología a los profesionales y a otras instituciones, por otro lado, la difusión al gran público para que cada vez valore más el patrimonio, valore también el trabajo que se hace en el patrimonio y de esta forma se cree esa conservación preventiva que es la concienciación y la valoración social, que es el arma más eficaz para conservar el patrimonio. Pasamos. En el desarrollo de los nuevos instrumentos que necesitamos para afrontar los retos a los que nos encontramos, uno de los elementos fundamentales son los planes nacionales. Los planes nacionales es un instrumento que empezó a ponerse en marcha hace años con algunos planes primitivos. El primero fue el de catedrales, el segundo el de patrimonio industrial y que en la actualidad hemos desarrollado como instrumento fundamental de planificación y de coordinación entre instituciones, entre niveles administrativos diversos y entre entidades. Estos planes nacionales suponen crear una metodología de actuación común para intervención en ese tipo de patrimonio, una programación inicial de las intervenciones y los mecanismos para coordinar los niveles de administración local, administración autonómica, estatal, particulares, etcétera. Bueno, los objetivos son muy amplios, no solo en la conservación y la protección, sino también la conservación preventiva, la información, la difusión, la formación especializada. Bueno, esto es el contenido de los planes y
En general, lo que se ha hecho es actualizar el marco metodológico y la coordinación institucional en los planes que ya estaban existiendo y poner en marcha 5 nuevos planes que complementan los anteriores. Los planes antiguos que ahora se han revisado con una óptica más transversal, más interdisciplinar y más actual son el Plan Nacional de Catedrales, que tiene ya 20 años de existencia, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que tiene 10, el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que tiene 3 años aproximadamente, el de Paisajes Culturales, que estaban haciendo, y el de Abadías, Monasterios y Conventos, que también estaba a punto de iniciarse. Estos son los 5 planes tradicionales que teníamos, que han cumplido una labor importante, que lo va a seguir cubriendo con una óptica más actualizada,